Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección de hebreo, pero antes vamos a hacer las traducciones que teníamos pendientes de la lección pasada. Vamos aquí a ampliarlo y bueno, vamos a tratar de leer y traducir. Si alguien por alguna razón no ha hecho estas traducciones, les recomiendo que las puedan pausar el video pues y luego ya después revisar si fueron correctas. Tenemos la primera que dice Yashab Jair ben Hanahar u ben Hasadeh. Yashar es recto. Yashab, perdón. Yashab es asentarse. Puede ser sentarse o asentarse. En este caso es asentarse. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el contexto. El hombre se asentó entre el río y entre el campo. También podría ser el hombre se sentó, ¿no?, entre el río y entre el campo. Eh, yo diría que por el contexto es asentarse, porque si se sienta entre el río y el campo, pues como que no es muy lógico. Pero si se asienta, si ahí pone su casa, bueno, sí tiene un poco más de sentido. El número 2 dice, Kabatz Hanabi et Haam etzel ha Jehal Hagadol. Vamos primero a lo que sí sabemos. Función, en ambos casos tiene artículo, entonces función atributiva. Etzel, cerca de. Ahora sí, Kabatz es el verbo recoger o reunir. En este caso, creo yo que sería reunir porque se trata del pueblo. El sujeto es el profeta. El profeta reunió al pueblo cerca del templo o del palacio grande. Y ya. Bueno, aquí ¿cómo se llama? El pueblo es un colectivo. En este momento no hay ningún problema porque el sujeto de la oración es el profeta. Si fuera el pueblo, también sería en singular porque el pueblo es una entidad colectiva. Solo que en ocasiones va a aparecer como si se tratara de un verbo en plural. Bueno, cuando aparezca les explico, para no dar una explicación sin tener el ejemplo. Vamos al número 3. Bayom Jahu Nafela Esh Min Hashamayim. Bayom, en el día. Jahu, aquel. Ojo, ¿por qué aquel? Bueno, pues porque es un adjetivo demostrativo y está en función atributiva. Aquí tenemos artículo y aquí tenemos también artículo. Entonces, Bayom Jahu, en aquel día. Nafelá, cayó. Esh, fuego. Min, de. Hashamayim, de los cielos o del cielo. Entonces, esta es una frase que pudiéramos también tomar como proverbial. En aquel día, o sea, incluso hasta futurística, en aquel día cae fuego sobre la tierra, o incluso hasta caerá. Pero en este caso es perfecto, puede tener este doble sentido. Si lo traducimos de manera muy literal y decimos en aquel día cayó fuego de los cielos, no hay ningún problema, cayó, porque estaríamos hablando del sentido del perfecto, que es un pasado. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a la 4. La 4 dice, Jalehu, ojo, aquí está este palito que se llama Makef, ¿verdad? Bueno, ya dudé si es Makef o Metek. Vamos a revisar, creo que es Makef. Se trata de un Metek, yo me equivoqué, pero es un Metek, este palito. Este Metek nos indica que no tenemos una sílaba cerrada, sino una sílaba abierta, es decir, dos. Y en lugar de decir holhu, vamos a decir jalehu, porque este kametz es un kametz con sonido vocálico en A, no kametz hatuf, que sería sonido O. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jalehu haam el ha shofet hayashar velo jalehu el hanabi ha rasha. Caminaron
Ojo, aquí tenemos el ejemplo que iba a decir. Caminaron el pueblo. Sí, pero en español, como pueblo es un colectivo, el verbo, perdón, es en singular. Y entonces decimos el pueblo caminó, no caminaron. El pueblo caminó hacia el juez recto y no caminó hacia el profeta malvado. Profeta y malvado en ambos casos están con artículo, entonces es una función atributiva. En este caso, juez justo también o juez recto, porque en ambos casos está el artículo y entonces estaríamos en una función atributiva. Solo para recordar, en español a veces usamos la gente somos, pero no, es la gente es, porque no podemos usar el plural, porque el sustantivo en sí es singular. Gente, pueblo, huerto, son sustantivos colectivos, pero están en singular, así que hay que tener esa atención. Muy bien, vamos al número 5. El 5 dice, Mi Hanebiim Hajolehim El Ha'ir. Mi, ¿quién o quiénes? Es el pronombre interrogativo. Hanebiim, ¿quiénes los profetas? Ojo, intencionalmente estoy leyéndolo así. ¿Quiénes los profetas? Pero profetas con Jolehim están con artículo, entonces está en función atributiva. ¿Quiénes los profetas que caminan hacia la ciudad? Le falta el verbo principal, allá, pero como es un interrogativo, entonces lo más lógico es que el verbo que falta sea el verbo ser. Entonces, ¿quiénes son los profetas que caminan hacia la ciudad? Como es función atributiva, también podríamos decir quiénes son los profetas caminantes hacia la ciudad o los profetas que están caminando, etcétera, etcétera. Muy bien. La número 6. Balaila jahu yaredu ha anashim me jeharim. Balaila. Primero hay que decir, laila en hebreo es masculino. Jahu es el adjetivo determinado. En este caso, determinado, no es determinado, demostrativo. Entonces sería, en aquella noche, porque en ambos casos está el artículo, en ambos casos. Entonces sería, en aquella noche, yaredú. Yored es bajar, el participio, entonces yarad es bajar. En aquella noche bajaron los hombres de las montañas. Y ya, ahí está, sencillo. Vamos a la siguiente. La siguiente es la número 7. Yashabnu betoch Jair, velo halachnu min hamakom hahum. ¿Cómo traducimos esto? Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, entonces, continuando con la traducción, tenemos aquí yashabnu. El verbo yashab es asentarse o estar, ¿verdad? Aquí tenemos que es yashabnu. La terminación la terminación nu, ¿recuerdan ustedes qué persona es? Vamos haciendo memoria. Katab, kateba, katapta, katapti. Katebu, ketapten, katabnu. Entonces es la primera persona plural y en este caso sería nos asentamos. Betoch, en medio, Jair, de la ciudad. Y no, Jalehu, y no caminamos, y no nos fuimos del lugar aquel. Es muy sencillo. Ojo, primera persona plural, primera persona plural. 8.
ya le da. Fíjense que aquí está otra vez el metec para señalarnos que es ya le da. Y no es yalda ni yolda. No, ya le da. Ya le da Haisha, Yeladim, Rabim, Yafim. Ya le da es dar a luz, pero ¿quién puede dar a luz? Pues la mujer, ¿verdad? Entonces, la mujer dio a luz niños, Rabim, muchos, Yafim y hermosos. ¿Cómo ordenamos esto en español? La mujer dio a luz muchos y hermosos niños, porque en este caso los dos adjetivos muchos y hermosos están calificando al sustantivo niños. Podemos decir, dio a luz niños muchos y hermosos o dio a luz muchos y hermosos niños. De las dos formas es correcto. Siguiente, la 9. Lemi kabatzta et hakesef ve et hasahab. Lemi, ¿para quién? Kabatzta, recogiste. Hakesef, la plata. Hatzahab y el oro. ¿Para quién recogiste la plata y el oro? Ojo, es el tú, la segunda persona masculino singular. Entonces hay que decir que es para quién recogiste tú, hombre, ¿verdad? Tú masculino. La última es muy sencilla. Lo nafal ehad meja naarim. Naar es joven, entonces nearim es jóvenes. No cayó uno de los jóvenes. En español tenemos la doble negación y entonces decimos no cayó ninguno de los jóvenes o de los muchachos. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra traducción. Ojalá y que podamos darle una repasada. Esta parte es importante que podamos repasar para comprender y para seguir avanzando. Vamos a la lección 10 de nuestro libro. Dice, el perfecto de los verbos, pero ahora con una consonante gutural en la raíz. ¿Recuerdan ustedes las consonantes guturales que nos causaban problemas, verdad? Bueno, pues aquí no es la excepción. Nos van a volver a causar problemas. Y las excepciones son predecibles, como lo habíamos visto con anterioridad, que debajo de la Aleph, por ejemplo, no podíamos poner un Sheva mudo, y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con estos verbos que tienen una gutural. Primero, vamos a recordar nuestro paradigma mentalmente, Katab, Kateba. Entonces vamos sin ver aquí. Katab, Kateba, Katabta, Katab, Katabti. Katebu, Ketaptem, Ketapten, Katabnu. Ahí está, ya lo recordamos. Entonces vamos a ver ahora cómo se aplica aquí el cambio. Amad, Ameda, Amadta, Amad, Amati. Aquí no hay nada de cambio. El cambio está precisamente cuando debajo de la ayin vayamos a tener un sheva. Y ya nos acordamos en qué personas aparece eso. En el plural. Ahí está. Entonces vamos a ver. Amedú. Ojo. Aquí era con un sheva. ¿Se acuerdan? Ketaptem. Ketaptem. Entonces en lugar del sheva, aquí vamos a poner un hatef patach, que tiene que es el equivalente del sheva, pero que en sí mismo no es una e, sino una a muy breve. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Amadtem, amadten y otra vez amadnu, como katabnu. La excepción solamente fue en estos dos. ¿Qué les recomiendo? Simplemente tener un poco de atención. No se esfuercen por memorizarlo literalmente, porque a la hora de la hora se aplica la regla que debajo de una gutural no podemos poner un sheva, en este caso vocálico.
con una E. No, no podemos. Entonces le tenemos que poner su equivalente. Y ya está. Vamos al siguiente. Si ustedes se fijan en este primer verbo, la aspirada estaba al principio, la gutural, era la ayin. En este segundo, la gutural, pues es la het, es la segunda. Entonces, otra vez nos vamos a acordar. Katab, pues ahí está. Bajar. Denme un momento, por favor. Bien, entonces retomando el punto, si ustedes se fijan aquí tenemos la segunda gutural y en este caso es una het. Entonces las variaciones de la segunda gutural las vamos a tener solamente, valga la redundancia, en la segunda gutural. Entonces vamos recordando. Katab, igual, el patrón sigue igual, bajar. Pero en kateba no sigue igual, porque aquí es bajará. Es decir, el sheva que normalmente estaba debajo de la consonante fuerte, debajo de una consonante gutural, en este caso la aspirada, pues va a ser una hatef pataj. Entonces tenemos bajará, no kateba, sino bajará. Se convierte en una A. Katab, kateba, katabta, hasta aquí todo bien. Katabt, katabti, hasta aquí todo bien. Katabti. Plural, katebu. Ah, no, ya no funciona igual, porque aquí debajo de esta tenemos otra vez el sheva, entonces hay que ponerle un pataj. Bajaru, bajaru, y no bajeru, porque no se puede debajo del het, debajo de la het. Ketaptem, no pasa nada, aquí no pasa nada. Ketapten, tampoco pasa nada, sigue el patrón normal. Y katapnu, tampoco pasa nada, el patrón sigue normal. Ahora hay otras que tienen la tercera gutural. O sea, ya vimos en las raíces que normalmente son triliterales, las que tienen la primera gutural. Esta es la primera letra. Otras que tienen la segunda gutural, como esta. Y esta que tiene la tercera gutural. Entonces, el verbo es shama, escuchar. Vamos otra vez con el patrón. Katab, kateba, hasta aquí todo normal. Katapta, normal. Un sheva mudo, no hay problema porque este no suena. Katab, kateba, katapta. En este caso, shama, shamea, shamakta, shamat. Ojo, aquí está el problema. ¿Por qué problema? Bueno, no exactamente problema. Aquí está el punto. Shamat. Si ustedes se fijan, tenemos dos pataj, mientras que sería normal katab, kateba, katapta, katapt. Aquí tendría que ser un sheva, de tal suerte que hubiera dos sheva aquí. Aquí no se puede. Entonces, como no podemos dejar un sheva aquí oclusivo, ¿qué hacemos? Aquí se compensa y entonces el sonido de la A queda simplemente alargado y queda shamaat. Shamaat. O sea, es mínima la diferencia porque es más bien fonética, aunque ortográficamente sí tenemos que poner aquí a un lado este pataj. Y shamati, shamati que es la primera persona. Muy bien, vamos al plural. Katebu, exactamente igual. Shameu, ketaptem, exactamente igual. Shematem, ketapten, shematen y shamanu, exactamente igual, katapnu. Si ustedes se fijan, son pocos los momentos en los que hay estos cambios. Yo en esto les recomiendo solamente recordar cuáles son las consonantes guturales, porque identificando las consonantes guturales, entonces vamos a poder identificar los tipos de verbos. Bueno, aquí ya nos explica cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las, pues ahora sí, la única forma dice que cambia en shama es precisamente shamata,
¿verdad? Que esta presencia es una anomalía, ya lo sabemos, porque tendría que ser un Sheva mudo, pero dice aquí el autor, algo que propone y que es válido, dice, es probable que tales sonidos fueran indicados por los masoretas para mostrar una opción, o bien leer shamat en lugar de shamaat, ¿verdad? Shamat, ignorando el dagesh. Shamat es muy difícil de pronunciar. A veces hay palabras que tienen doble vocal en español y las mencionamos como una sola, ¿verdad? Por ejemplo, leer. Tendríamos que decir leer, pero suele haber gente, ¿verdad?, que dice leer. Bueno, que esto hasta muy popular se hizo, ¿verdad? Este, zoológico, decimos zoológico. Eso es lo propio, ¿verdad? Pero hay quien dice zoológico, con una sola O. Vamos al zoológico, no dicen al zoológico. Coordinador, el coordinador. Ahí viene el coordinador, pero es coordinador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy lógico que aparezcan pues estas palabras, estas palabras con esta vocal, porque una cosa era cómo se oía fonéticamente y la otra es cómo se escribía ortográficamente. Entonces, con el doble dagesh era más difícil, entonces muy probablemente nos dice cómo suena, pero es una anomalía. Bueno, el autor aquí nos presenta un siguiente verbo que también es complicado. Es el verbo natán. El verbo natán significa dar, pero el verbo natán va a tener una peculiaridad en su flexión y es que la N en muchas ocasiones desaparece. Desaparece y se convierte como en un puntito, en una duplicación, en un dagesh. Es siempre asimilada a la primera del sufijo del sujeto. ¿Qué significa que se asimila? Pues que se integra, es decir, que no aparece escrita, pero se integra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra substancia, la B se termina asimilando, ya nomás decimos sustancia, ya no decimos substancia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta con Natán. Aquí sí hay que mirar con más atención las formas de este verbo para que no nos confunda. Las voy a presentar donde se va asimilando. Por ejemplo, tenemos katab normal, kateba normal, ojo, katabta. Si ustedes se fijan, la N que estaba aquí se asimiló porque no es natanta, sino que desapareció y entonces va a quedar simplemente natata. Esta N de aquí, que es esta N, desaparece, se asimila y lo mismo pasa en adelante. Natata, natat, en lugar de natant, no se pronuncia así. Natanti, no es natanti, sino se duplica simplemente la tab final, natati, ¿verdad? Como lo que les decía de substancia, se va desapareciendo la B, ¿verdad? Se va asimilando. Y el plural, natenu, aquí no hay problema, natenu, netatem, netaten, natannu, y nada más. Si ustedes se fijaron propiamente, aquí pueden decir, no, aquí está la N otra vez. En teoría sí está la N, pero es la terminación del verbo. Aquí también está la N, pero también es la terminación del verbo, como katabnu. Aquí como katabnu y aquí como katebu. Bueno, aquí se aparece solamente la U y la N es parte de la raíz. Katebu y aquí katabnu. Si ustedes se fijan, son pocos los momentos, bueno, son muy variados más bien en la segunda persona en donde se quedó sin N, ¿verdad? La segunda persona y en la primera singular. Entonces, esa atención. La idea no es que memoricemos todas las excepciones, porque desafortunadamente no nos va a ser posible hacer eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificarlas.
recordar, Natán era un verbo cuya segunda N se asimilaba. Bueno, vamos ahora al plural de los sustantivos. Esta es la continuación, algo que ya habíamos estado haciendo, pero que ahora vuelve a aparecer. Tenemos sustantivos bisílabos, es decir, de 2 sílabas, con la secuencia agi. Por ejemplo, tzayit, ágil. Entonces, el plural lo van a hacer contrayéndose. Por ejemplo, la agi va a terminar siendo una E. Es decir, estos dos vocales se van a formar o se van a concentrar en una sola, que va a ser precisamente la vocal mater lectionis, que es la E, la cere con yod. Entonces, sayit, olivo, y el plural tzetim, ágil, carnero, y el plural elim. El plural del sustantivo bayit es irregular, porque lo lógico sería que fuera betim, ¿verdad? Porque al hacer allí sería betim. Pero aquí nos dice que es irregular porque hace batim, ¿verdad? Ojo, es pues simplemente alguna excepción. Dice, nótese la A larga, la kametz, en una sílaba cerrada átona. Por eso tiene el metec y por eso nos dice claramente que es una A y no una O. Hay muchos sustantivos bisílabos cuyos patrones vocálicos son idénticos en singular y en plural. Se trata pues de sustantivos cuyas sílabas no son susceptibles de cambios vocálicos. ¿Por qué? Pues porque son mater lectionis o matres lectionis, que hemos visto en las secciones precedentes. Tenemos, por ejemplo, la palabra ebión. Si ustedes se fijan aquí, E cierra con B y entonces sería ebión. Esta yod que tenemos aquí es una consonante con sonido consonántico, pero delante de la B va a sonar ebión, no ebyon, no, ebión. Es pobre, plural, ebionim, simplemente. Gibor, pues no podemos reducir la O ni tampoco la I, y nos queda giborim. Tzadik, justo, y nos queda tzadikim. Amud, columna, y nos queda amudim. Dice, nótese que las 2 sílabas de estos sustantivos son cerradas o contienen una vocal invariable. Existe un pequeño grupo de sustantivos singulares terminados en E. Sin embargo, esta terminación no es sufijo, sino una parte integrante de la raíz de la palabra que no aparece en el plural. La G, solamente H, es una, habíamos dicho que es una matres lectionis, pero es muy rara como consonante estable. Entonces, en muchas ocasiones va a ser sustituida por una yod. En donde hay una H, normalmente se sustituye por una yod. Y entonces tenemos sadé o por una vav. Acá, si ustedes se fijan, tenemos sadot, porque es femenino. Entonces, a la G aquí desapareció. Luego tenemos manajé, que es campamento. Y aquí mananot. Manané y mananot, perdón. Entonces, la G desaparece. Son muy pequeños, muy pequeño el grupo de estos sustantivos. Por eso mi recomendación es más bien memorizarlos, irlos aprendiendo, porque aprender tantas reglas resulta un poco difícil y confuso, pues, sobre todo eso. Los sustantivos que originalmente son participios de verbos con tercera G, cuya tercera radical es la G, también pertenecen a esta clase. Tenemos roé, que es pastorear, ¿verdad? El verbo raá, y roé es pastorear, ojo, con G, y entonces el plural va a ser roim. Si ustedes se fijan, esta G desapareció y dio lugar simplemente a roim, pastor. Muy bien.
Vamos ahora al vocabulario de la lección 10. Vamos avanzando con mucha rapidez. Me da mucho gusto que poco a poco podamos ir leyendo, ir aprendiendo y sobre todo ir avanzando. Esto es muy útil, muy, muy práctico, ¿verdad? Porque así el hebreo ya no nos va a costar tanto trabajo. Bueno, sustantivos. Ojalá y que se pueda ver bien allí. Tenemos Gibor. Gibor, que es guerrero, héroe, valiente. ¿Verdad? Gibor. Gibeá, que es colina, cerro. Majim. Majim, que es agua. Dice, no tiene singular, es un plural, pero es, ¿cómo se dice? Agua, que puede traducirse como aguas o agua. No, no tiene en sí mismo plural porque ya es plural, como Shamayim. Ahora bien, aquí nos ubicamos. Shamayim, las aguas de allá. Y Majim, pues las aguas de acá. Mahane, campamento. Milhamá, guerra, batalla. Peri, fruto o fruta. Bajar. Bajar es un complemento o tiene un complemento con et y es elegir a o escoger en con el complemento b. ¿Verdad? Entonces no hay complicación, simplemente elegir o escoger, no hay problema. Harag, matar. Yadá, saber, conocer. Lakaj, tomar o agarrar, pero siempre con la mano, esa función. Tomar, agarrar, así con la mano. Amad, estar de pie. ¿Recuerdan cómo se decían columnas? Amud, ¿verdad? Pues las que están de pie. Todo tiene sentido en el hebreo. Lifne, estar ante, enfrente, en presencia de. Bueno, aquí la preposición lifne es ante. Yo quisiera enfrente, en presencia de. Sí la voy a explicar. Creo que sí conviene explicarla un poco. Miren, fíjense bien cómo está escrita. Lifne. Vamos a Paint. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos explicar aquí? Si ustedes se fijan, tenemos esta preposición que es lifne. Ahora no quiere funcionar. Ya está. Lif. Lifne. ¿Qué significa delante de, en la presencia de? Lif. Ne, aquí debe ser un sere. Vamos a ver cómo está, a ver si no estoy echando yo mentiras. Efectivamente, lifne. Si ustedes se fijan, la palabra panim en hebreo significa cara, cara. Y le significa para. Entonces, lifne sería a la cara, ¿verdad? O sea, delante del rey, ante el rey, lifne hamelech, por ejemplo. Pero, ¿por qué les explico esto? Porque en español tenemos un pequeño problema. El español es una lengua que se deriva del latín y en latín existe una palabra que es ante. La palabra ante en latín tiene dos sentidos, uno temporal y otro espacial. Entonces, si nosotros lo decimos en el sentido temporal, en español decimos antes, o sea, atrás, ¿verdad? En tiempo. Pero si los hacemos en sentido espacial, lo vamos a hacer, podemos decir, delante o ante. Pedro estaba ante Jesús, ante o delante de Jesús. Entonces tiene estos dos sentidos. Ahora bien, vamos con el inglés.
El inglés es muy divertido en esto porque pareciera muy similar al hebreo. ¿Se acuerdan que dijimos que el ifne es de cara a, frente a? Porque es li y panim, o le y panim, que es para la cara, o sea, para frente a. En inglés tenemos una palabra que es before. Ay, perdón. Before. Pero ¿por qué es tan divertida esa palabra? ¿Cómo? Bueno, before sin duda que puede tener dos sentidos también, uno temporal y uno espacial. Ahora díganme cómo se dice frente en inglés. Bueno, pues forehead. ¿Qué significa? Bueno, for es la frente, pero head pues frente de cabeza. Bueno, esa es la frente, for. Entonces, la palabra before es estar, be, con la frente. ¿Y qué significa estar con la frente? Pues estar de frente. Si nosotros decimos en inglés, por ejemplo, John is before the king. Estamos diciendo Juan está o John está delante del rey. Delante. Esta es una función espacial. Si queremos hablar de la función temporal, entonces lo ponemos en otro sentido. Por ejemplo, it was before the game. Por ejemplo, eso era antes del juego. Eso era antes del juego. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, pues que en el tiempo, lo que haya sido, en este caso, pues cualquier cosa, era o fue antes del juego. Aquí sí lo estamos utilizando como antes, aquí lo estamos utilizando como espacial, delante. Y la preposición lifne tiene ese sentido, temporal y espacial. Entonces, hay que tener pues esa atención para ubicarla. Muy bien. En las siguientes pues tareas yo les recomiendo construir el perfecto de los siguientes verbos. Si ustedes se fijan, los verbos están muy sencillos. Tenemos halaj, la primera gutural, ajal, que es comer, la primera gutural, tzaak, que es gritar, clamar, y tenemos la segunda gutural, shalach, enviar, tercera gutural, y natá, que es plantar, tercera gutural. Eso sí lo recomiendo hacer porque ahí nos vamos a dar cuenta debajo de las guturales cuál es el patrón que tenemos que hacer. Una recomendación también es que puedan ustedes tener el libro a un lado para pues ir viendo qué es lo que van a cambiar, qué es lo que va a hacerse. Sobre la construcción de las oraciones de hebreo a español, perdón, de español a hebreo, no les recomiendo porque de pronto es más el esfuerzo que se hace. Y aquí lo que queremos es poder traducir. Ahora sí, estas son las traducciones, las que vamos a hacer. Son 10 traducciones, están muy sencillas. Vamos a ver una que esté larga, que pueda confundirnos. Bueno, la 9, la 9 está larga. Vamos a ver qué significa la 9. Les recomiendo pues que la revisen. Ya en la siguiente clase, Dios mediante, las traduciré. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. La traduzco para que ustedes, no nomás la 9 pues, sino todas, para que ustedes puedan revisar cómo hicieron su tarea. La 9 dice: la queja, haisha mejaperi ve natetna oto la ish. Vamos con calma, todas las palabras están muy sencillas. Primero, vamos con las palabras sencillas. La kaj, agarrar, tomar. Haisha, mujer. Mejaperi,
Peri es fruto o fruta, me es de, ja el artículo. Nateta, katab, kateba, katabta, en este caso es kateba, es la segunda, que sería tercera persona femenino singular. Oto la ish. Esto es una frase que está inspirada en el Génesis. Dice, tomó, pero es la mujer porque es femenino. Tomó la mujer o la mujer tomó de la fruta o del fruto y dio la mujer y dio ¿qué? El fruto. Entonces, y lo dio, ¿a quién se lo dio? Al hombre, la ish. La mujer tomó del fruto y lo dio al hombre. Si ustedes se fijan, aquí tenemos oto. Ot es la partícula del objeto directo y o es el sufijo, que sería tercera persona masculino singular. Entonces, masculino porque peri es masculino, aunque en español digamos también fruta. Entonces, y lo dio al hombre. Y ya está. Les sugiero pues con calma poder hacerlo e ir avanzando. No he querido ya usar la siguiente gramática en este punto porque la siguiente gramática la otra gramática pues en este punto tiene algunas otras cosas que son los sufijos verbales y en este momento no conviene estudiarlos porque están incluso en esta lección hasta las 55, entonces en este libro. Entonces yo creo que conviene mejor ir con calma y ya después cuando aparezcan los sufijos pues sí nos vamos a basar en la otra lección. Gracias, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.